Bienvenidos a este capítulo especial para contarles un poco cómo fue la sexta versión de la Jornada de Independencia Financiera, que fue en Valencia, que nos invitaron con mi gran amigo Víctor a exponer, un honor como siempre. Así que les vamos a comentar brevemente en qué consistió todo este evento. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal? Muy bien, gracias Álvaro. Un video bien especial que el año pasado también hicimos. Este año nos demoramos un poco porque ha sido bien ajetreado, pero contento de comentar cómo fue nuestra experiencia este año 2025 ahí en la sexta jornada de independencia financiera en Valencia. Sí. Para empezar a ir al grano, ¿en qué consiste la jornada? Para contarle a la gente. Bueno, estas son unas jornadas que nacieron, ¿cierto?, en Valencia, cuando Josan, que es como la cabeza de este proyecto, empezó, ¿cierto?, en un cafecito ahí en Valencia, buscando a alguien con quien hablar sobre estos temas de inversiones y de independencia financiera. Estamos hablando de un contexto hace cuánto habrá sido, 10 años atrás, si es que no 15. No sé. Entonces, claro, entonces muchos años atrás donde prácticamente no se hablaba de esto y empezaron a juntarse, cada vez empezaba a llegar más gente interesada en hablar de estos temas, el café quedó chico, se fueron a un lugar más grande y ya empezaron a llegar 50, 100 personas y ahí fue el momento donde dijeron ya hagamos esto un poco más grande, más masivo, para mayor público. Y esto fue creciendo, creciendo hasta que hoy día se hace, ¿cierto?, este encuentro anual en la ciudad de Valencia, que es donde partió todo, en un teatro que es de un colegio, si mal no recuerdo es de un colegio salesiano, y ahí, bueno, hay una capacidad para 750 personas, un teatro bien bonito, con unas butacas bien cómodas, Mm. chiquitito, bien caluroso también, y y bueno, en el fondo estas jornadas lo que hacen es distintas charlas relacionadas con la temática de la independencia financiera. Hay varios temas que orbitan en torno a eso. Este año hubo temas no sé, de relaciones, hubo temas de más filosóficos, hubo temas de bienes raíces, de herencia, de fondos, de las bases del ahorro, la inversión De y también, por emprendimiento. supuesto, ¿cómo? De Emprendimiento emprendimiento. también, claro, todo relacionado a lo que es la independencia financiera. Y el tema fuerte es la inversión por dividendo, porque, bueno, Josan él alcanzó y muchas personas han alcanzado su independencia financiera a través de la inversión en dividendos, por lo tanto es un tema fuerte. Esto se hace o se hizo en realidad desde el sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, con obviamente algunos breaks y almuerzos, y el domingo siguiente en la mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Así que son jornadas bien extensas, pero muy, muy interesantes. Sí. Sí, es un evento que para mí tiene un significado especial. Yo muchas veces he dicho, Hossam fue como este mentor a la distancia que una vez que leí el libro, y aquí aclaro, porque en algún podcast por ahí dije que había leído el libro en el 2016, por ahí no me acordaba la fecha, que el libro Cómo vivir de rentas se publicó en el 2020. Entonces alguien me dijo, oye, pero ¿cómo es esto de la fecha? Después lo revisé bien. El libro, efectivamente, el 2020 Cosas le vende los derechos a la editorial Planeta, pero el libro se publicó el 2017. Entonces no fue el 2016, 2017 que lo leí. Y el libro se llamaba inicialmente Cómo hacerse rentista. Y después cambió el nombre a Cómo vivir de la renta. Y cuando leí ese libro por allá por el 2017, dije, bueno, esta es una persona que yo estoy viendo que vive de los dividendos y que un poco hace lo que yo creía. Y ahí me contacté con Josan y empecé a intercambiar correos con él. Y, bueno, estar en algunos grupos. También hay un grupo que se llama Objetivo 2035, que era que todas las personas que estaban en ese grupo, el objetivo es que todos el año 2035 pudiesen vivir de la renta. Y claro, como es un evento donde lo organizan personas que alcanzaron esta independencia financiera a través de los dividendos, que fue como el lugar inicial, hay un marcaje hacia la invitación de expositores de esto, y es un honor que nos hayan considerado por segundo año para ir a exponer. Además que un evento que, claro, los que siguen habitualmente al canal han visto varios invitados españoles para conversar del tema. Mm. Eh, entonces también es muy rico poder estar con ellos físicamente. Había varios que he tenido muchas relaciones con ellos. Gregorio Hernández, por ejemplo, he estado varias veces acá en el canal. Y con él tuve una relación online. Y ahora poder estar con él o con Gorka, bueno, con Juan, con el loco El Dividendo, también muchísimos capítulos. Gran amigo, ya nos conocíamos en persona, pero el poder estar con todas estas personas con las cuales hemos desarrollado contenido y una amistad también. Así que es un agrado, la verdad, que este evento en ese sentido. Sí, para nosotros es un gran honor el que nos consideren, el que nos inviten.
nosotros también hacemos un esfuerzo tanto en tiempo económico para poder asistir, pero es que realmente vale la pena, porque tal como tú dices, hay muchas personas que para nosotros fueron referentes, porque aquí en Chile no se hablaba de estos temas, el tema de la inversión por dividendo antes de el canal de Bratia quizás era muy, muy poco conocido, o no había gente que lo estuviese Mm, difundiendo, y lo más cercano que teníamos nosotros en ese entonces era una comunidad que estaba fuera de Chile. Entonces, para nosotros poder ayudar en este proyecto y poder compartir con estos grandes referentes, como mencionaste, Gregorio Hernández, Josan, el profesor que lo conocimos este año, el loco Gorka también, que se ha hecho más conocido últimamente, y muchos mm, amigos, el Dani, Carlos, bueno, me voy a quedar de más que se me va a ir uno, pero todas esas personas que son maravillosas, poder compartir con ellos es siempre un honor. Y además poder llevar un mensaje, porque siendo desde aquí de Chile, uno piensa, bueno, ¿qué les voy a contar yo a ellos si son empresas distintas, mercados distintos? Pero hay ciertas cosas que son transversales. La estrategia de la inversión por dividendo se puede aplicar prácticamente en cualquier lado, los fundamentos son los mismos, lo único que cambian un poco son quizás la empresa, la visión, el contexto, el tema regulatorio, tributario, pero las bases en mm, general son las mismas. Entonces, al final todos hablamos el mismo lenguaje, vamos todos hacia el mismo objetivo, y lo importante de ir acompañados, de conocernos, acompañarnos, contar experiencias, contar desafíos. Es un ambiente, la verdad, que muy grato, y curiosamente lo que menos se habla es de inversiones. ¿Ya? Generalmente se habla más del camino, de la experiencia, de las dificultades que hemos estado teniendo y cómo eso nos ha transformado a cada uno de nosotros en distintas áreas. Entonces, es muy enriquecedor poder ir a un lugar donde se habla de la parte humana, filosófica, del camino de la inversión, y no tanto de las empresas, los precios, cuál está barata y esas cosas. Entonces, claro. son experiencias que vale la pena totalmente asistir. El año pasado, el 2024, nosotros viajamos juntos. Pero Sí. este año hicimos los viajes por separado. Y tú te fuiste a Barcelona y Mm, estuviste con un gran anfitrión ahí en Barcelona y sí, compartiste con hartas personas de la comunidad, porque una de las cosas que a mí me gusta mucho de lo que pasa en España es que fomentan mucho la comunidad, el ir correcto. en grupo y están estas famosas quedadas. Quedadas, para la gente de Chile, allá le llaman a las juntas, juntarse un grupo de personas. ¿Cómo fue esa experiencia en las que dan en ese tiempo que estuviste? Pues tú te fuiste a Barcelona, de Barcelona te fuiste a Valencia, nos juntamos en Valencia, yo me había ido antes, Claro. yo me había ido 2 meses, así yo estaba bastante desconectado de lo que era el tema de inversión y cosas por el estilo, me junté, estuve una semana de vacaciones con Mr. C y con el loco del dividendo por allá por Alicante, y eso fue en fines de agosto, y estas jornadas Claro. fueron a fines de septiembre. Tú llegaste por ahí, pero ¿cómo fue esa parte en Barcelona? Bueno, bien, bien movida, pero muy gratificante. El primer día desde que llegué había una especie de bienvenida, y claro, ya pude conocer parte de esta comunidad. Gente que no es expuesta, no tiene quizás redes sociales o no está muy activo en X, no tiene canales de YouTube quizás, pero con mucha sabiduría, muchas experiencias muy interesantes de conversar. Porque claro, nosotros generalmente estamos más relacionados con la gente de YouTube, de Instagram, de Twitter X, pero hay un montón de personas que también han recorrido este camino, que han tenido experiencia y que han conseguido esta independencia financiera, pero que no son personas públicas. Entonces, uno, el poder conocer otras personas que no son tan, muy entre comillas, famosillas o reconocidas, también fue una gran experiencia. Y en esta bienvenida había de todo. Gente que estaba comenzando, que se estaba interiorizando, gente muy sequísima técnicamente, con una visión quizás muy, muy distinta a la que puede ser la inversión en dividendos, gente que invierte en criptomonedas, en opciones, cosas más sofisticadas, y otras personas que hicieron quizás con un patrimonio inmobiliario, con emprendimiento. Entonces, es un grupo muy diverso, pero lo rico es que todos convergen en buscar esta libertad, esta tranquilidad, en el invertir, en el darle la importancia a la inversión, al dinero, y sobre todo a las relaciones, pues. Porque somos personas que tenemos intereses en comunes y que Ujú. no podemos hablarlo ni con la familia, ni con los colegas, ni con los amigos, y necesitamos estos círculos para poder
estar acompañados y al final los seres humanos somos seres de grupos, de manada y necesitamos Animales a los sociales, otros para poder transitar. Somos animales sociales, correcto. Entonces, claro. primer día, así con el jet lag, sin dormir, porque a mí me Guarda cuesta un la mundo foto. dormir en los aviones, pero muy, muy enriquecedor. Y bueno, ese fue el primer día y luego una seguidilla de encuentros con distintas personas, gente mayor que pude conocer. Ahí agradezco también a Mr. C que me llevó todos los días a la piscina para mantener el ejercicio, que es un hábito muy importante. Entonces fue un buen momento para mantenerse activo y ya en las tardes generalmente ya los españoles son más nocturnos, ¿ah? Como que después Sí, del, sí, sí. más del happy hour, después del trabajo nos juntamos. Me junté con Felipe de Dividend Street, ahí aprovechamos de grabar un episodio, estaba su señora también que la pude conocer. Eh, Después con un grupo de amigos de ahí de Mr. C y bueno, muchas personas en general, la verdad es que me pierdo. El gran encuentro creo que yo fue este día el famoso lugar que se llama La Fama, que es un La flama. restaurante, La Flama, ¿verdad? La Flama, que todos los viernes, como si fuese una misa, Es se junta. sagrado. Es un ritual sagrado. Es sagradísimo. Entonces, yo siempre había escuchado y me decían, cuando vengas acá vamos a ir a La Flama, vamos a conocer a gente. Y afortunadamente el penúltimo día pude asistir y ¿cuánto habíamos? Más de 20 personas en un lugar increíble. Claro, me comentan que hay veces donde llegan dos, donde llegan cinco, 10, hay veces donde se llena, pero el punto siempre es el mismo. Un lugar de encuentro donde podamos ir a hablar sobre inversiones y sobre la vida. Y eso lo encuentro genial, el fomentar la comunidad, el compartir entre nosotros, pero una comunidad distinta y creo que esto fue algo que yo disfruté mucho, que es que no es que llega alguien buscando la papita, porque esos son los que no queremos, sino que queremos estas comunidades donde la gente va a conocerse, va a compartir experiencias, va a resolver dudas, quizás tiene un problema y quiere saber cómo otros lo resolvieron. Entonces es un ambiente muy grato de crecimiento, de unión, de comunidad y creo que en este viaje en particular lo que más disfruté fue eso, el tema de la comunidad. Sí, sí, allá le dan mucha importancia a eso y es algo que estamos al debe. Nosotros hacemos básicamente dos encuentros en el año, más allá de algunos eventos que hemos participado, como los eventos que ha patrocinado XTV y que hemos hecho de dividendo. Pero hemos hecho todos encuentros como oficiales, que son los del Club del Dividendo, que es la comunidad de exalumnos. Pero yo creo que falta el desarrollo más de comunidad y ojalá que también vaya surgiendo de las mismas personas, el ir creando instancias donde se puedan juntar, porque al final este es un camino que es solitario. La inversión es solitaria. Sí. Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo en grupo? Si no lo podemos hablar con los amigos, con la familia, que es difícil hablar de estos temas. Muchas veces somos el bicho raro. Entonces, Claro. es importante tener este espacio de comunicación. Eso que dijiste, Álvaro, es muy importante porque yo siento que aquí en Chile todavía como que las personas esperan que el otro o este referente o la persona que aparece en redes sociales sea quien organice estos temas. Y claro, más allá de los dos encuentros anuales que tenemos nosotros con el Club del Dividendo, que sí lo organizamos nosotros, falta esa iniciativa propia de las personas de decir, voy a hacer una convocatoria. ¿Ya? Indudablemente allá también, no sé, pues el loco cuando va viajando y dice, Mm. y voy a estar y que llegue la gente que puede y que quiera, se hace una convocatoria. Pero aparte de eso, hay una comunidad que se junta y se reúne y no es necesario que haya alguien que esté organizando todo. Y eso creo que hace falta mucho acá. Entonces, igual les aprovechamos de hacer esa invitación a que si están en alguna ciudad, en un lugar, y son partícipes de un grupo, de una comunidad, se animen ustedes mismos a hacer esas convocatorias. Quizás van a llegar dos, tres personas. Me acuerdo una vez que hicimos una quedada allá en Frutillar, en Puerto Vara, Puerto y Vara. llegamos, ¿cuántos fuimos? Cinco. Sí. Viajamos de todos lados, de Chiloé, de Temuco, de Valdivia, nos pegamos el pique dos, tres horas cada uno y fuimos cinco personas. Y uno puede decir, oye, son poquitas, la convocatoria fue un fracaso y al contrario, o sea,
como somos menos, podemos interactuar más, conversar más, conocernos mucho mejor y eso también hace muy rica la experiencia. Entonces, la invitación es a que se animen a hacer estas convocatorias, estas quedadas, estas juntas y que no estemos siempre esperando que haya un gran evento para ir a reunirnos. Claro, exactamente. Ojalá desarrollemos amistad dentro de estos propios grupos porque es importante. Al final, como te decía, como es un mundo que lo transitamos de manera solitaria, el de la inversión, Mm, lamentablemente en muchos casos es solitario. eh, Hay muchas personas que es como el primero que está invirtiendo en la familia. Entonces, ¿con quién lo hablas? Va al trabajo, no hay ni uno invirtiendo. Entonces, tener esas instancias son enriquecedoras. sí, Bien, totalmente. bien enriquecedora. Oye, respecto a cosas técnicas, una de las cosas de por qué, y a mí me tocó mucho en la jornada de este año, que de paso le mando un gran saludo a Yoyo Silva, que fue un chileno que fue para allá, junto con Carlos Enríquez, que él, a propósito, él tiene una comunidad muy linda que se llama Independencia Financiera, un grupo de WhatsApp o Telegram. Entonces, la verdad son instancias donde pueden entrar las personas. Ahí métanse a la página independenciafinanciera.cl y hay un apartado de comunidad donde pueden unirse. Pero Carlos ahora está en Londres, vive en Londres. Claro. Y fue a la jornada, así le mando un gran abrazo. Fue un placer estar con ellos. Y había otro chileno, pero que estaba radicado en España, que él me dijo, oye, yo tengo la independencia financiera, la hice con inmuebles, con inversión inmobiliaria, él trabajaba en minería, y después se fue a España por diversas razones, y estaba incursionando en el mundo de los dividendos porque un poco le gustaba el tema. No lo conversamos mucho específicamente de eso, pero qué rico fue conocer a otra persona que está en esto, y decía, y yo le pregunté, ¿qué fue lo más difícil? Me dijo, mira, al principio. El principio fue lo más difícil, porque no se entiende y todo el cuento. Pero ya después, con el tiempo, cuando uno aprende una estrategia, en este caso él era por inversión inmobiliaria, es relativamente fácil porque es replicar. Y la inversión es así, la inversión cuando aprendes algo, después viene el problema de ir replicando y haciéndolo en el tiempo. Y ahí es donde el rol de la comunidad es relevante. ¿Cómo te mantienes jugando el partido todo el tiempo necesario? Y no solamente los 5 primeros minutos que empezaste a invertir, te fue mal, te saliste y chao. Entonces, la comunidad te mantiene en el camino todo el tiempo necesario para que tú logres los objetivos. Y por último, te lo pasas bien. ¿Vale? Eso. Sí. Eso es muy importante. Pero conversando también con hartos españoles allá, una de las cosas que yo le preguntaba, bueno, ¿por qué te gustan los dividendos o la inversión en general? Y habían varios elementos que se repetían. Uno era el tema de pensiones. Pese a que España es el país que tiene las pensiones más altas del mundo, la tasa de reemplazo en España promedio oscila el 80%, anda por ahí según algunos datos que estaba recabando. Eso significa que lo que le entrega el sistema de pensión es en un 80% promedio de lo que eran los últimos sueldos de esa persona. Pero hay mucho español que está asustado porque ellos tienen un sistema de reparto, el cual está técnicamente quebrado, entonces están conscientes de que las generaciones más jóvenes, sobre todo, de que ellos no van a tener esas pensiones, que las podrían cortar porque es inviable que pueda ser sostenible en el tiempo. Entonces ellos dicen, bueno, me quiero yo autogestionar mi pensión, quiero yo ir comprando activos a lo largo de mi vida laboral que me permitan, a través de los flujos que generan en el futuro, poder complementar la pensión. Y es un tema que escuché a muchas personas con las que conversé en la jornada respecto a esto. Para ellos es un tema central la pensión y le tienen miedo a la pensión. Habían Sí. otros que me decían, sí, sí, no, dime, ahí. No, no, que me parece súper bueno y de hecho creo que es lo mínimo a lo que una persona debería aspirar, que es tener una buena pensión, o sea, independiente de la independencia financiera, de dejar de trabajar y todas esas cosas que se pueden, es más difícil y requiere un sacrificio mayor, pero por lo menos empezar a enfocarnos en nuestra pensión y aquí en Chile, si bien no tenemos un sistema de reparto, afortunadamente, igual el sistema de capitalización individual muchas veces no da y no alcanza. Y por lo tanto, debemos buscar opciones alternativas. Y invertir es la solución, no se me ocurre otra cosa, salvo trabajar hasta los 80 años, pero yo creo que es lo que nadie quiere. Claro, Entonces, claro, me parece por un lado, o sea, compartimos, por así decirlo, esa búsqueda de al menos mejorar nuestra jubilación o nuestra pensión. Y creo que todos los que estamos aquí, los que están escuchando esto, incluso los que todavía no han tomado esa conciencia, deberían ocuparse de su futuro, de su propia pensión. Pero es un tema que se repite a nivel global, la preocupación de la jubilación. claro. Y
Adicionalmente a eso, a ver, en Chile se acaba de hacer la reforma al sistema de pensión, que van a aumentar en el fondo la tasa de cotización, la van a elevar de 10 a un 18%, pero va a pasar años para que eso esté en rigor completamente. Entonces va a ir de a poco subiendo la tasa de cotización de las personas. Por lo tanto, quienes estamos hoy en el sistema laboral, digo a nivel generacional, van a ir no cotizando por el máximo, por ese 18%. Entonces, no te va a corregir en gran parte. Y aún así, el 18% está por debajo de la tasa de ahorro promedio de la OCDE. Y en la OCDE hay problemas. Entonces, hay que tener conciencia de que deberíamos empezar en algún momento a preocuparnos y hacer inversiones para financiar nuestra jubilación. Si en la OCDE tienen problemas y ahorran el 20 y nosotros vamos a estar con el 18 y en rigor en varios años más, hey, tenemos que tomar conciencia. Y yo creo que la mayoría de las personas que está viendo esto y está llegando a esta parte de este capítulo está consciente, pero transmítanselo a sus familiares, a sus amigos, que no necesariamente están tan conscientes, de que piensan que invertir solamente es para ganar más dinero. Está bien, ganar más dinero está perfecto en ese sentido, pero preocúpense de la jubilación. Y la jubilación se soluciona invirtiendo. E invirtiendo con harto tiempo. Al final, la formulita de interés compuesto, el exponente es el tiempo. Mientras más tiempo estemos invirtiendo, mejor. Entonces, casi que una invitación a quienes escuchan esto, que insisto, yo creo que la mayoría lo tiene claro, si no, no estarían escuchando en este punto este capítulo. Mm. Pero transmítanlo a sus grupos, que es un problema que es importante. Hubo Sí, otras personas allá que me dijeron, mira, yo quiero, me gusta la inversión, pero me gusta más la inversión inmobiliaria, pero ya no tengo más capacidad de crédito. Entonces, lo que quiero hacer es aprender más de acciones y todo el cuento, y me gustan los dividendos conceptualmente porque son un complemento a la renta. Quiero que la renta inmobiliaria sea la principal con la pensión, pero dado que no tengo más capacidad de crédito, quiero invertir en acciones para que me generen esta renta. sí. Al final, claro, al final cuando se habla de independencia financiera, tarde o temprano entras en el mundo de la renta, del rentista. Porque en las inversiones tenemos dos grandes caminos. Uno que es la valorización, la plusvalía, el crecimiento. Pero por otro lado necesitamos el dinero real, tangible, para poder pagar el pan, el techo y todos los gastos. Y eso es la renta. Entonces, claro, yo puedo invertir en inmuebles, si invierto apalancado, me va a llegar un vuelto de cuánto, 50, 10 mil, 100 mil, y si es que me llega, en cambio, si soy rentista, ya puedo estar pensando en, no sé, 400 euros, 500 euros, algo por el estilo. Entonces, son dos vehículos, es un vehículo de inversión que puede tener un enfoque distinto. Y efectivamente, cuando uno interactúa ahí, dado que el evento tiene un pequeño sesgo al mundo de los dividendos, muchas personas decían que efectivamente estaban aprendiendo y les interesaba. Y que habían personas que ya habían efectivamente hecho su inversión inmobiliaria, pero que, claro, en algún momento estaban copados, ¿cierto? Ya no les pueden dar más crédito o las condiciones no eran muy favorables, ya las oportunidades no eran las mismas que antes, y por lo tanto efectivamente buscaban esta alternativa. Además que allá en España tienen un problema bastante grave con el tema de la propiedad, ¿cierto? Los famosos ocupas y los derechos que tienen las personas sobre la propiedad de otro, entonces también es un dolor que estaba latente y un Mm. temor también de seguir invirtiendo en esos instrumentos, siendo que el día de mañana se los pueden quitar y no pueden hacer nada. Entonces, parte de mitigar ese riesgo a disminuir la renta, justamente iba orientado a la inversión y la estrategia de dividendos que me parece muy sensato. Y de hecho es casi como el camino que nosotros tomamos también. Empezamos a comprar inmuebles. En algún momento yo también me vi totalmente copado en mi capacidad crediticia y después ya empezaron a venir otros temas con la estrategia en sí que me dejó de gustar, me desencanté, demandaba mucho tiempo y ahí fui buscando una estrategia un poco más pasiva, pero sí se repetía mucho eso, de la inversión tradicional es la inmobiliaria, pero o tengo miedo por la situación que estamos pasando, o ya estoy copado, o simplemente quiero complementar y aprender una nueva forma, y ahí obviamente el evento llamaba mucho la atención porque se habla del dividendo. Claro. O no gano lo suficiente como para pedir crédito y la inversión en acciones se puede hacer desde montos más pequeños. Claro, claro, Era correcto. otro factor ahí que se mencionó. Sí, sí. No, es bien interesante porque
efectivamente uno siente que para poder invertir necesita mucho dinero y claro, si tenemos el sesgo de la inversión inmobiliaria donde tengo que dar un pie, una entrada de 20.000, 30.000 euros o 30 millones, claro, juntar ese monto no es fácil, pero Sí, podemos partir con otros montos más pequeños en la bolsa. La bolsa históricamente ha sido muy, muy rentable, pero claro, por los desconocimientos que existen y los temores, generalmente las personas no suelen aprovechar eso. Y bueno, todos los que estaban ahí en realidad iban con la mente abierta, querían aprender, querían conversar, debatir, entender un poco más en qué consiste y luego ahí podrán sacar sus conclusiones. Oye, ahora que lo entiendo, que lo sé, decido que no me gusta. Y eso es una claro, decisión muy importante y totalmente válida. claro. Pero hay que conocer para llegar a esa conclusión. Exacto, exactamente. Por más que te lo diga alguien, uno tiene que entenderlo. Y eso me parece muy bueno. Y vivirlo Y también. vivirlo, claro. Claro. Sí, Sí, pero, pero bien, bien. sí, bueno, en resumen fue un evento muy gratificante. Vamos a ver si se hace la séptima jornada. Yo me imagino que sí, que lo van a hacer todos los años, depende un poco de Fosan, que es el- la cara visible, el organizador. Hablé Mm, hace un par de días con él, ya está de vacaciones, él vive la mitad del año en Asia, en Vietnam, por allá, y la otra mitad del año en Valencia. Así que yo claro. me imagino que la irán a hacer. Es un evento también cuyo beneficios económicos se transfieren a unas ONG. Mm, eh, entonces, la verdad es que, y todo bastante transparente, así que todo, pero la verdad es que muy lindo evento, una instancia a mí personalmente muy gratificante. sí. Y también a mí, no puedo no mencionarlo, me llama mucho la atención de lo cariñosos que han sido muchas personas con nosotros, que estamos en Chile y hablamos un poco de inversión, si bien la filosofía es un poco la misma y nos conocen probablemente por los capítulos que hemos hecho con españoles. Pero el cariño que nos han dado muchas personas allá por los cursos que hemos hecho, los que están gratuitos en YouTube y todas esas cosas. eh, Mm, entonces ha sido muy cariñoso y es un cariñito al corazón. Al final es parte del dividendo de la memoria o de esta actividad que tiene un componente muy eh, enriquecedor desde ese punto de vista. sí, sí, totalmente. El cariño es maravilloso, hermoso. Yo este año creo que lo viví mucho, mucho mejor desde el que me recibieran en un lugar, las comunidades, la charla que pude dar este año con un mensaje que llegó y que muchos lo agradecieron y eso yo lo sentí y realmente me sentí muy contento y satisfecho de ese cariño y vale la pena totalmente hacer esta inversión en dividendos de la memoria, en experiencia, porque son cosas que quedan para toda la vida y que no sabemos si más adelante vamos a tener la energía, las ganas o el contexto para poder ir, así que hay ciertas experiencias que hay que vivirlas y mientras podamos y queramos, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así que si el otro año se presentan, lo más probable, obviamente, hay que evaluar el año a año, pero para nosotros siempre es una instancia que nos gusta mucho acudir. Sí. Bueno, ese fue un poco el resumen de la jornada. Muchas gracias a quienes llegaron hasta acá en este capítulo especial. Un abrazo muy grande. Por aquí están también las charlas de las que hicimos. Eso. De esto lo voy a dejar en el primer comentario la charla, la que hice yo, que fue quizá un poco más técnica, hablar un poco más del interés compuesto, con datos reales. Trae un dato de la inversión en Banco de Chile, cómo ha ido generando rentabilidad, esa pequeña compra que hice el 2007, que he hecho muchas más compras que aquella del 2007. eh, Está ahí. Y también vamos a dejar aquí la charla de que hizo Víctor, el primer comentario de este video. ¿Vale? Un Excelente. abrazo muy grande, que esté muy bien, cuídense mucho, felices inversiones y grandes dividendos. Chao, chao. Chao, chao.